Hola a todos, soy el doctor Gonzalo Dibona Alvarado, residente de Traumatología y Ortopedia de la Universidad Católica de Concepción. Estoy cursando Traumatología Infantil con mi tutor Cristóbal Aliaga, y hoy voy a hablar sobre epifisiolisis o deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral o Slipped Capital Femoral Epiphysis. El fémur, al ser un hueso largo, presenta una osificación endocondral a partir de células mesenquimáticas, ¿bien? Que se van a ir diferenciando a condrocitos, y esto va a generar un molde de cartílago que se osifica y se va a ir uniendo a estos núcleos de osificación secundarios, ¿ya? Que están en la epífisis. El de la cabeza femoral se forma a los 4 meses y el trocánter mayor se forma a los 4 años de edad, ¿ya? En esta otra imagen vemos cómo la cabeza femoral provoca por mecanismos mecánicos, a través de la ley de Wolff, la formación del acetábulo, entendiendo que el exceso de cobertura del acetábulo aumenta la fuerza de estrés sobre la fisis de la cabeza femoral, y van a provocar su inestabilidad y deslizamiento. Bien, hay que entender las etapas del desarrollo vascular, donde la primera etapa, que va entre el nacimiento y la aparición de la fisis subcapital a los 4 meses, el aporte vascular a la cabeza femoral depende principalmente de la arteria femoral medial, ¿ya? A través de vasos retinaculares, y en menor medida la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria del ligamento redondo, ¿ya? Estos vasos metafisiarios se abren paso a través del cuello hasta la cabeza femoral, ya que no existe interferencia de paso frente a estos. No es así en la segunda etapa de de los 4 a 18 meses, que inicia posterior a la aparición de la fisis subcapital, donde el aporte sigue dependiendo principalmente de la arteria circunfleja femoral medial, pero ya acá la fisis se interpone en los vasos metafisiarios, entendiendo que la arteria femoral, circunfleja femoral lateral, adquiere un poco más de importancia, y finalmente en en la tercera etapa, que va desde los 18 meses hasta los 16 años, donde va aumentando la madurez esquelética, los vasos retinaculares tributarios de la arteria circunfleja femoral lateral traspasan la fisis cerrada en dirección a la cabeza femoral, eh, pero aún así el aporte que dan es mínimo en comparación con con las arterias reticulares de la circunfleja femoral medial. Como introducción, podemos definir que la epifisiolisis es una condición de la fisis femoral proximal que lleva a un deslizamiento anterosuperior con rotación externa de la metáfisis en relación a la epífisis, el cual es un término confuso, ya que es la metáfisis la que se desplaza en dirección anterosuperior, mientras que la epífisis no se mueve, y mantiene su posición original respecto al acetábulo, ¿ya? Es una patología ortopédica que tenemos que tener presente en el adolescente, que presenta un componente genético variable con asociación racial, y frecuente asociado a síndromes como el síndrome de Down, el cretinismo, el PERTES, el hipotiroidismo, enfermedades endocrinológicas, y que tiene una frecuente bilateralidad, e incluso más, como lo vamos a ir desarrollando más adelante. Dentro de la epidemiología, presenta una incidencia variable que va de 2 a 10.8 casos en 100.000 habitantes, siendo mayor en hombres, proporcionalmente 2 a 1, donde la presentación es preferentemente en hombres entre los 12
y 15 años. Se habla que existe una variancia estacional que se describe asociado a un aumento de la actividad deportiva y producción mayor de vitamina D en las estaciones con más sol, que sería primavera y verano. La obesidad está presente en este cuadro en el 51 al 77%, y como esta enfermedad metabólica va en aumento, aumenta su incidencia secundariamente, ¿ya? Y la bilateralidad es bien variable por distintos autores, pero nosotros siempre coincidimos en que existe un 20% de compromiso bilateral al momento del diagnóstico, y es más frecuente en la cadera izquierda, perdón. Dentro de los factores de riesgo existe la malnutrición por exceso, el sexo masculino que tiene un origen hormonal que vamos a describir un poco más adelante. También hay un aumento de prevalencia en los lugares polinésicos, que es una agrupación de islas que queda en el Pacífico Central y en el Mediterráneo. En la etnia afroamericana se piensa en factores genéticos, tanto que influyen en la morfología de la fisis, ¿ya? Hay una retroversión acetabular o femoral que también vamos a ir desarrollando. La radioterapia local previa también, o sea, como entre comillas, un daño fisiario, endocrinopatías como el hipotiroidismo, hipogonadismo o hipopituitarismo, y otras enfermedades. Acá destaco la enfermedad renal crónica y el PERTES. Bien, dentro de la fisiopatología, dentro de una fisis alterada, hay una condición, una sobrecarga mecánica en la fisis femoral proximal, que va a provocar una traslación o desplazamientos, ¿ya? Y los cuales van a hacer que la metáfisis se va a ir hacia anterior y en rotación externa, y la epífisis permanece en el acetábulo en posición posterior a la metáfisis desplazada. Dentro de los factores mecánicos, existen fuerzas mecánicas sobre la fisis susceptible, que es la base fisiopatológica de esta patología. En el adolescente, por un proceso fisiológico de maduración esquelética, ocurren estos procesos, que se genera una debilidad del anillo pericondral que se adelgaza. Hay una verticalización de la fisis, existe una fisis vertical al nacimiento de 165 grados del ángulo cérvico diaficiario. Perdón, el ángulo cérvico diaficiario es vertical al nacimiento, y la fisis en este sería más horizontal, y al término de la maduración esquelética, llega el ángulo cérvico deficiario a ser lo normal, que es 125, ¿ya? Donde hay un aumento de 8 a 11% en la orientación vertical de la fisis, en las fisis alteradas, mientras que en las sanas solamente hay una verticalización de un 4 a un 5%, ¿ya? Y esto va a provocar un mecanismo de cizallamiento que va a producir el deslizamiento, ¿ya? Acá hay el sobrepeso, que la mayoría de los pacientes lo presentan, que favorece el aumento de este mismo mecanismo de cizallamiento por el peso, y que se presenta una retroversión femoral, pero en realidad se asocia a una anteversión femoral, perdón, a menor anteversión femoral, ¿ya? La anteversión femoral normal es de 10,6, mientras que en los pacientes obesos es de 0,4%, y esto disminuye la eficacia biomecánica. También se presenta este tubérculo epifisiario,
que nos muestra Marano el 2018, en que es una protuberancia que actúa como punto de pivote en la región posterior de la epífisis para el deslizamiento metafisiario, ¿ya? En las caderas normales, la altura de este tubérculo va disminuyendo, mientras el capping, la cobertura, aumenta con la edad, y este proceso, al parecer, se asocia a mayor estabilidad fisiaria, ¿ya? Bien. Dentro de los factores biomecánicos que van a ir afectando principalmente a la zona proliferativa e hipertrófica de la fisis, tenemos los factores hormonales, destacando el hipotiroidismo, panhipopituitarismo, alteraciones de la hormona de crecimiento y el hipogonadismo. Tenemos que entender que el estrógeno reduce la altura fisiaria y aumenta su resistencia. En cambio, la testosterona reduce la resistencia fisiaria y permite su deslizamiento. Bien, esto explicaría por qué es más frecuente en hombres, también en pacientes tratados con hormona de crecimiento o alteraciones de testosterona estrógeno, ¿ya? La triiodotironina es esencial para la diferenciación de condrocitos, tiene un rol indirecto con la secreción de la hormona del crecimiento y ayuda a la regulación de la actividad osteoblástica, ¿ya? E invasión vascular en la cadera, ¿ya? Entonces hay proliferación, degeneración y apoptosis de los condrocitos, hay una alteración de su arquitectura, recordemos el adelgazamiento del complejo del anillo pericondral por la maduración, que va a alterar la resistencia mecánica y va a generar cambios en la fisis, disminución de su celularidad. Todo esto en la zona hipertrófica y proliferativa. Con respecto a la clínica, los pacientes suelen consultar por cojera de larga data, provocada por una coxalgia generalmente, que pueden ser meses incluso. Estos dolores comienzan de forma insidiosa, no necesariamente asociado a un trauma. Los dolores son vagos, son leves, incluso se habla que son dolor sordo, se generan alrededor de la cadera, en la zona inguinal, o también a nivel del muslo, en la cara anterior, que es lo más frecuente, también en la rodilla, que se asocia entre un 15 y un 50%, que es la causa más frecuente de la pérdida del diagnóstico precoz, porque hace que se desvíe el estudio diagnóstico a alguna patología de rodilla, ¿ya? La claudicación es variable, con marcha antiálgica o marcha en Trendelenburg, como dije recién, habitualmente sin antecedente traumático, y vemos un miembro en rotación externa, ¿ya? Este dolor de rodilla difiere al dolor irradiado causado por la irritación de las ramas del nervio obturador, que discurren a la parte medial de la rodilla, que es generalmente como el dolor irradiado por una coxartrosis, por ejemplo. En cambio, en este cuadro ocurre que es un dolor referido por un arco reflejo que involucra el nervio sensorial somático aferente y que termina en el mismo nivel espinal que un nervio eferente de la cadera. Bien. En el examen físico vamos a tener una cadera en rotación externa, va a haber un acortamiento, una impotencia funcional según la severidad, una disminución del ROM con pérdida de la rotación interna, porque la cadera está en rotación externa, y pérdida de la abducción y flexión. Hay que comparar con la cadera contralateral,
hay una atrofia de la musculatura crural por desuso crónico, ¿cierto? El signo de Dresham, que va a indicar que el paciente puede presentar una sinovitis o un pinzamiento asociado, que es la rotación externa y abducción pasiva que genera el paciente, quien está en decúbito supino, y al momento de flectar rodilla y cadera, ¿ya? Ahora pasamos a las clasificaciones clínicas. En base al tiempo está la de Farey y O'Brien, que es inexacta por la baja calidad del relato del niño del padre. No se ha demostrado que esta clasificación tenga un valor pronóstico, por lo tanto no es tan aplicable, ¿ya? La clasificación, o sea, la epifisiarisis aguda sería considerada con síntomas menores a 2 semanas, crónicas mayores a 3 semanas, y aguda sobre crónica cuando hay exacerbaciones agudas sobre los síntomas crónicos, ¿ya? También está esta importante clasificación de Loder de 1993, basado en la capacidad de cargar o caminar, netamente tal, con o sin bastones. Y se habla que es estable si es que es capaz de caminar, eh, y que está asociado a un bajo o nulo riesgo de necrosia vascular, ¿ya? Eh, con una ultrasonografía, una ecografía, que va a mostrar una remodelación metafisiaria, y en las caderas inestables, en donde el paciente es incapaz de caminar, presenta una necrosia vascular entre un 24 a un 84%, o sea, aumenta el riesgo, por lo tanto, la inestabilidad. Esta clasificación imparte pronóstico, ¿ya? Y va a ser muy importante para el manejo. Otra clasificación de Loder habla de típicas y atípicas, que va a las atípicas serían asociados a causas endocrinológicas, y las típicas en que no presentan causas como una idiopática, entre comillas. Dentro de la clasificación radiológica existe una diferencia del ángulo epífisis diafisario contralateral o ángulo de Southwick, que se divide en leve, menor a 30, moderada entre 30 y 60 y severa, y que se va a medir en las radiografías que debemos tomar para enfrentar este cuadro, que es la pelvis AP y pelvis en Lowenstein. En caso de presentar un compromiso bilateral, tenemos que aplicar los ángulos de normalidad, que serían 145 en la radiografía AP y 10 en la radiografía del Lowenstein. En las clasificaciones imaginológicas tenemos este porcentaje de deslizamiento de la epífisis o ángulo de Wilson, en que en la grado 1 va del 0 al 36% del deslizamiento. Esto es en base del ancho total de la fisis, ¿ya? ¿Cuánto se traslada el borde? Sería el borde medial, no, el borde lateral de la epífisis en relación al borde lateral del cuello femoral, ¿ya? En relación al ancho total de la fisis, y el grado 1 va de 0 a 33% de deslizamiento, el grado 2 de entre 34 y 50% de deslizamiento, y el grado 3 mayor a 50. ¿Ya? Esta clasificación actualmente no es utilizada para el manejo. Bien, después está este signo clínico, que es el signo de Tretowan, donde se tiene que posicionar esta línea de Klein, en que es una línea que es perpendicular, no, perdón, va en el borde lateral de la cortical lateral del cuello femoral, y que tiene que cruzar con la epífisis, el borde lateral de la epífisis. Si es que hay ausencia de contacto de esta línea con el borde lateral de la epífisis, se toma como un signo positivo para epifisiolisis. ¿Ya? Entonces acá tenemos
las distintas radiografías, o sea, signos radiológicos, que es la disminución relativa, ¿cierto?, de la altura epifisiaria, disminución de la altura fisiaria, el signo de Tretowan que recién hablamos, y el signo de Steele, que es que hay que compararlo contralateralmente, que es una superposición de la epífisis con la metáfisis, generando una imagen más radiolúcida. Perdón, radiopaca, más radiopaca. Bien, después tenemos esta otra tipo de radiografía que tenemos que tenerla dentro de nuestras opciones para el estudio inicial de la epifisiolisis, que es la radiografía lateral verdadera, axial o cross table, ¿ya? En que el paciente se pone en decúbito supino, con flexión de cadera y de rodilla en 90 grados y con el emisor de rayos de forma oblicua a 20 grados. Esto se indica preferentemente cuando no se puedan tomar porque el paciente no puede mover la cadera afectada por mucho dolor en casos de epifisiolisis inestable o cuadros severos recientes. Esta permite visualizar de muy buena forma el contorno anterior o la cara anterior y la cara posterior, tanto de la cabeza femoral como del cuello femoral. El estudio radiológico, todos sabemos que la ecografía es de una alta disponibilidad actual, es operador dependiente y que en la epifisiolisis sirve harto para el diagnóstico diferencial, donde puede mostrarnos sinovitis, derrame articular, y en manos entrenadas, que esto es lo importante, nos puede mostrar remodelación ósea a nivel del cuello femoral en lesiones no desplazadas, ¿ya? En lesiones estables, ¿cierto? Iniciales. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo en esta imagen de una epifisiolisis inestable, donde arriba se ve la cápsula articular, acá se ve derrame sinovial y la cortical más inferior de la imagen, lo que mostraría un derrame y sería concordante con una epifisiolisis inestable. El TAC es utilizado para visualizar de mejor manera las características de los deslizamientos en un modelo 3D de gran utilidad, ¿cierto?, para la planificación quirúrgica. ¿Ya? La cintigrafía ósea, frente a la baja disponibilidad, es útil frente a la baja disponibilidad de la resonancia magnética en el sistema público, ¿ya? Puede ser útil cuando tengamos una radiografía negativa con alto índice de sospecha, es positiva para epifisiolisis con una hipercaptación metafisiaria y fisiaria, con una especificidad de un 75, ya que se positiviza también en otros cuadros como infección articulares o sinovitis, ya, o trastornos inflamatorios, ¿cierto? Y la resonancia magnética, que vendría siendo semejante indicación del cintigrama óseo, cuantifica el deslizamiento de la epifisiolisis, y esto es importante, que en etapas predeslizamiento pueden mostrar ensanchamiento de la efisis o edema metafisiario. Dentro del enfrentamiento inicial tenemos objetivos, ¿ya? Que es evitar la progresión del deslizamiento, pero no es suficiente detener la progresión, sino que tenemos que tratar de realizar una cirugía precoz que va a prevenir las complicaciones como necrosis vascular, deformidades como el pinzamiento, progresión de la enfermedad, condrolisis, etc. Otro pilar es aliviar el dolor, recuperar la funcionalidad y acelerar la epifisiodesis, ¿ya? ¿Y cuáles son como el tratamiento inicial que debemos realizar? Descarga inmediata, manejo analgésico y educar a padres y
y el paciente con respecto al estudio, pronóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bien, hay muchas controversias con respecto al tratamiento. Ya los distintos centros tienen distintos algoritmos y formas de trabajo. Para esto tenemos que ir desglosando ciertas consultas con respecto al manejo, si es que es de urgencia, o si es que vamos a operar de forma diferida al paciente, hospitalizado, con un estudio más completo, después de haber visto el caso en una reunión clínica, etcétera, con un equipo descansado, ¿cierto? En que puedan hacer el procedimiento. ¿Qué tipo de reducción vamos a hacer? Vamos a reducir, hacer una reducción cerrada, una abierta. Requiere una descompresión capsular, ¿ya? Recordemos, la epifisiolisis cursan con cuadros de hiperpresión. También es necesario realizar osteotomías que se realizan en estos distintos lugares, intertrocantéricas, en el cuello o subcapitales. ¿Qué tipo de fijación vamos a utilizar en la cirugía? Si es aguja, injerto o tornillos. Y vamos a realizar una fijación contralateral. Bien, entonces vamos por parte. 1. El manejo de urgencia o diferido y si es que vamos a reducir. De esto va a depender si es que el cuadro, según la clasificación de Loder, es estable o inestable y el ángulo de Southwick, ¿cierto? Si es que nuestro valor de corte va a ser 30 grados, ¿ya? Hay que entender que la reducción espontánea ocurre en el 90% de los deslizamientos inestables y en el 8% de los deslizamientos estables, ¿ya? Y se refiere a un cambio no deliberado, no programado en la relación metáfisis-epífisis que generalmente ocurre durante el traslado del paciente en el hospital o el posicionamiento del paciente a la mesa quirúrgica inmediatamente antes del tratamiento. Previo al tratamiento, perdón. Bien, la reducción. ¿Cuál es el manejo en una epifisiolisis estable con Southwick menor a 30 grados? La reducción cerrada y eso pelvipedio es algo que ya no se hace. Se evidenció desde hace mucho tiempo que presenta múltiples complicaciones y hay poco beneficio real con este manejo. Por lo tanto, lo actual es un manejo no urgente, una fijación in situ con un tornillo que generalmente es un tornillo de 6 o de 6.5 y que va a evitar mayor deslizamiento, induce una detención fisiaria, ¿cierto? Eso. Y se habla de que no existe una ventaja biomecánica en el uso de múltiples tornillos en una epifisiolisis estable. ¿Ya? Acá tenemos un algoritmo obtenido de un estudio hawaiano del 2019 de John, donde vemos en una epifisiolisis estable menor a 30 grados, lo dividen por edad y hacen una fijación in situ, pero acá hacen una diferencia con tornillos de rosca total y rosca parcial. En las epifisiolisis estable con ángulo Southwick mayor a 30 grados es un manejo no urgente que puede ser mayor a 6 a 8 horas con maniobra de Parch, que es la que vamos a mostrar más adelante, en que consiste que se hace un drenaje de la hemartrosis con fijación percutánea, ¿ya? Acá vemos una imagen, una epifisiolisis aguda, que se hizo este drenaje con una reducción más una fijación con aguja de Kirchner. Eso. Bueno, acá está el paper original de Parch del 2019 en que muestra la técnica, el cual debe ser realizada sin un intento previo de reducción cerrada
se hace un abordaje mini open de Watson-Jones, que va a exponer el fémur proximal y la articulación de la cadera. Se hace una artrotomía anterior con una capsulotomía longitudinal para evacuar el derrame articular. Acá vemos la aguja Kirchner central mediante un cierto taladro desde el trocánter mayor hasta el cuello femoral, deteniéndose justo antes del borde metafisiario del deslizamiento. A esto hay que irlo monitorizando con intensificador de imagen. Hay que retirar en caso de que se haya pasado este límite. El cirujano, con la yema del dedo, dentro de la cápsula, debe palpar el espacio entre la metáfisis y la epífisis, mientras el asistente, con maniobra de reducción suave, moviliza la pierna en flexión, abducción y rotación interna. Esto es parecido a una maniobra de Leadbetter que vamos a mencionar más adelante. Y mientras el cirujano monitorea con el dedo la articulación, para que va también insistiendo la suavidad de la reducción, y una vez que el cirujano nota la reducción exitosa, el asistente va a terminar de pasar esta aguja Kirchner que estaba previamente insertada, para luego hacer una fijación con 3 agujas Kirchner más. O sea, con 2 agujas Kirchner. En la epifisiolisis inestable, con Sodwick menor a 30, se realiza una cirugía de urgencia menor a 6 a 8 horas. ¿Ya? Peterson, el 97, en un estudio con 91 pacientes de epifisiolisis inestable, observaron que con reducción cerrada en las primeras 24 horas se asoció a un 7% de necrosis vascular frente a un 20% pasadas esas 24 horas. ¿Ya? Por lo tanto, la reducción completa urgente mediante la manipulación sin tracción es importante. ¿Ya? Esto sería con Sodwick mayor a 30 estudio, donde hay que realizar una reducción. En cambio acá se realiza una fijación in situ urgente con 2 tornillos, porque en las inestables se habla de que debe tener por lo menos 2 tornillos de fijación. Y eso lo vemos acá en el mismo estudio de Hawái. En la epifisiolisis inestable menor a 30 grados se hace una fijación con 2 tornillos in situ. En una epifisiolisis inestable Sodwick mayor a 30, el tratamiento debe ser urgente también, y acá se pueden tener opciones entre una reducción cerrada y una maniobra de parche. Las tasas reportadas de necrosidad vascular en esta maniobra de reducción cerrada rondean entre un 7 a un 15%, por lo que en general esta maniobra de reducción cerrada está desaconsejada, va en esa vía. Acá vemos la inestable mayor a 30, si es que se puede reducir, se habría que reducir, según este protocolo de Hawái. Bien, esta es la maniobra de Leadbetter, que fue descrita por Heidukiewicz el 2007 para tratamientos ortopédicos de fractura intracapsular. ¿Ya? Recordemos que la metáfisis está anterior, con rotación externa, y la epífisis se mantiene centrada, por lo tanto, se debe realizar una tracción axial, ¿ya? En el eje, con la rodilla y cadera en flexión de 90, luego aducción y rotación interna. Finalmente, abducción y extensión. Si no reduce con esta maniobra, habría que hacer una maniobra de reducción abierta. ¿Ya? Entonces, en una epifisiolisis inestable Sodwick mayor a 30 que no reduzca,
hay que seguir trabajando en urgencia con una reducción abierta que es segura, según estos autores, y, o también optar por la maniobra de Parche. La reducción abierta vendría siendo una luxación controlada, una reducción manual de la metáfisis y epífisis y una fijación con 2 agujas de Kirchner. 2 o más. Bien, este es el abordaje generalmente utilizado de Watson-Jones anterolateral, donde se ve cómo se reduce manualmente la epífisis sobre la metáfisis. ¿Ya? Ahora también puede ser el abordaje de Smith-Petersen o anterior de cadera, eso dependiendo de la técnica más familiarizada del cirujano. ¿Ya? Acá se describe el procedimiento de Dunn en este paper que he citado varias veces, el procedimiento de Dunn modificado, que es altamente controversial y se plantea que se debe solamente usar en epifisiolisis severa o muy inestables, en que se hace un realineamiento de la cabeza femoral, o sea, se realiza una luxación quirúrgica controlada, una osteotomía del trocánter mayor, una capsulotomía, una sección del ligamento redondo, hay que movilizar la epífisis, debridamiento de la metáfisis, se hace una callotomía y reducción y fijación con aguja Kirchner. Otro tema es si es que vamos a hacer una descompresión capsular. Actualmente no se apoya ni se refuta la función articular o capsulotomía como método de descompresión para prevenir NAP. Este es un estudio de Estados Unidos de 2015, nivel evidencia 3, en que se tomaron caderas con epifisiolisis y normales, se dividieron en 3 grupos, 11 de esas eran normales, 13 epifisiolisis estables y 15 inestables, y vamos viendo cómo aumenta la presión intracapsular a mayor inestabilidad, ¿ya? Esto puede explicar por qué el riesgo de necrosis vascular en epifisiolisis estable es significativamente menor que en las inestables, ¿ya? Lo cual apoyaría un poco el tema de hacer una descompresión capsular, pero como se describe abajo, todavía es debatible. 3. Dentro de la fijación in situ, ¿qué vamos a utilizar? El tornillo es el gold estándar. Para la epifisiolisis estable se habla de que se debe utilizar un tornillo y la inestable 2 tornillos. Acá no me voy a detener mucho en este tema porque en realidad que hay más consenso, pero con respecto a la técnica de colocación del tornillo, puedo mencionar que se debe introducir perpendicular a la fisis, generalmente son tornillos de 6 o 7 milímetros de diámetro, y se permite mayor diámetro para otorgar mayor estabilidad. Va dirigido desde la superficie anterior del fémur proximal al centro de la cabeza, y no debe llegar a menos de 5 milímetros del hueso subcondral por posible condrolisis. Se debe utilizar fluoroscopía, y realmente para nuestro equipo nosotros no hacemos distinción entre rosca parcial o rosca total, preferimos la rosca total. Con respecto al injerto, puede ser un auto o halo injerto por un túnel que se labra desde la zona lateral. Es una gran cirugía y luego necesita incluso yeso pelvipedio. Esto para evitar necrosis vascular, condrolisis y la progresión. Pero actualmente está en desuso esta técnica. Después está agujas Kirchner, que en general se utilizan 3 agujas Kirchner de 2.5. Esta técnica se utilizaría más para epifisiolisis en pacientes jóvenes,
puesto que presentan mayor potencial de remodelación. Mejoran la movilidad y disminuyen la discrepancia en longitud de los miembros asociados. Eso. Con respecto a la rehabilitación, en la epifisiolisis estable, en el postoperatorio, hay que realizar una carga precoz, por lo menos 6 semanas, por lo menos un reposo relativo, pero carga total precoz, y en la inestable, carga parcial, por 4 semanas aproximadamente, para luego ir progresando, ¿cierto?, con carga total. Con respecto a la fijación contralateral, el 20% son bilaterales asintomáticos, según nuestro autor Loder, con un segundo deslizamiento promedio a los 18 meses. Casi el 90% de la epifisiolisis unilateral tienen 2.335 veces más probabilidad de la población general, en un estudio de Loder más actual. Habla de la epifisiolisis atípica, que es que aumenta su prevalencia de esta fijación contralateral en la enfermedad renal crónica en un 95% y la endocrinopatía en un 61%. Y se habla de estos factores de riesgo, que es ser menor de 10 años o mayor de 16 años, un cartílago trirradiado abierto, ser de sexo masculino, obesidad o tener una patología endocrina, sería una correcta indicación como para la colocación de clavos profilácticos en una cadera radiológicamente y clínicamente normal. Ahora voy a mostrar un paper de Stageli de 1996, estudio realizado en Estados Unidos, que ha tratado de estimar el riesgo de desplazamiento de la cadera contralateral y la necesidad de fijación profiláctica, ¿ya? Es una revisión retrospectiva de fichas clínicas y de radiografía de 50 epifisiolisis unilateral, cuyo objetivo era determinar si habían parámetros epidemiológicos que estuvieran asociados con el desarrollo de este deslizamiento contralateral, un seguimiento de 34 meses, y se utilizaron 4 evaluadores. Dentro de este paper se presenta este esquema de predicción donde se miden los núcleos de osificación tanto del cartílago trirradiado, del hueso ilíaco, de la epífisis femoral, trocánter mayor y trocánter menor, donde estos núcleos de osificación se miden y se da una puntuación. A mayor puntuación, menor riesgo de epifisiolisis contralateral, ¿ya? Y este paper, basándose en la aplicación de modalidad de la escala radiológica de Oxford, descrita en este paper, la madurez fisiológica determinada con una forma modificada del método de Oxford para la evaluación de la edad ósea, se correlacionó fuertemente con un mayor riesgo de desarrollar epifisiolisis contralateral, ¿ya? Estadísticamente significativo, donde mostró que a menos de 16 puntos presenta un 85% de probabilidad de epifisiolisis contralateral. En cambio, a mayor o igual a 22 puntos, no hay riesgo de epifisiolisis contralateral. Este es otro estudio retrospectivo del 2020 estadounidense, realizado por Subaru, donde se realizó un estudio retrospectivo de 183 pacientes, donde en el 33% se realizó una fijación contralateral, ¿ya?
El objetivo era buscar factores de riesgo relacionados a esta epifisiolisis contralateral, y realizar una puntuación. Tiene un nivel de evidencia 3, ¿ya? Se utilizaron varias variables como edad, sexo, peso, altura, IMC, datos clínicos como comorbilidades, duración de síntomas, lateralidad, etcétera, ¿ya? Y dentro de eso encontraron tres indicadores predictivos significativos, donde destacaban una edad más joven en el momento de la presentación inicial, un score de Oxford modificado más bajo, menor o igual a 20, o una diferencia más pequeña en el ángulo epifisio metafisiario entre ambos lados durante la presentación. ¿Ya? Con la suma de estos tres factores, aumenta el riesgo exponencialmente hasta un 73%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ellos proponen que si los pacientes presentaban todos estos factores de riesgo, se debe realizar una fijación profiláctica con clavos en la cadera contralateral, y si es que no hay ninguno de estos factores presentes, los pacientes deben ser observados para detectar un posible desarrollo de epifisiolisis posterior. ¿Ya? En general, esta puntuación de predicción debe ser utilizada para evaluar a todos los pacientes que presenten epifisiolisis unilateral. Eso es lo que ellos concluyen, ¿ya? Pero este año 2022, World Journal Orthopedic, en esta revista, se presentó, y para zanjar el tema de la fijación profiláctica, esta revisión sistemática de mayo de este año, realizada por Stevens. Es un estudio holandés, ¿ya? Constituida por 4 revisores, que genera 293 estudios, quedaron 26 estudios finalmente. ¿Ya? Acá muestra la totalidad de los artículos y de cada artículo acá se muestra la incidencia de epifisiolisis contralateral, el tiempo cuando se desarrolló, perdón, sí, el tiempo cuando se desarrolló, el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Y acá está citado ya 2 autores que hemos ya citado durante la presentación, ¿ya? Entonces, dentro de los resultados de este cuadro, tras análisis estadístico de los riesgos de epifisiolisis, se concluyó que la colocación profiláctica de los clavos pueden evitar el 14%, que el 14% de los niños con una epifisiolisis unilateral desarrolle un deslizamiento sintomático consecutivo, así como un 38% sea asintomático, ¿ya? Hay ventajas y desventajas de la fijación. Las desventajas, se buscó ver las tasas de infección de herida operatoria, que en general son bajos, pero con series pequeñas de pacientes, menor de 100 pacientes, necrosis vascular y condrolisis, que pueden desarrollarse por la fijación en sí, a pesar de que esta misma pretende disminuir su riesgo, ¿ya? Pero estudios retrospectivos mostraban una incidencia muy baja, e incluso habían estudios sin casos de estas complicaciones. Las fracturas periimplante, que generalmente son subtocantéricas, ocurridas en la zona de entrada de los tornillos, son infrecuentes, entre un 1 a un 2%. También se presenta una falla de OTS, en que el 17% de estas fallas requirió reoperación, y también epifisiolisis en una proporción
importante, entre un 30 y 57%, pero eran estudios de N bajo, en que queda la duda si es que la causa de la epicilitis contralateral o el cierre primario de la fisis va a generar esto, ¿ya? Y también cierre prematuro de fisis, ¿ya? Y dentro de los factores de riesgo muestran luego más o menos los mismos riesgos que ya conocemos: edad joven de presentación, IMC mayor o igual a 95, en el percentil 95, una corta duración de la clínica del deslizamiento primario, imagenología con un ángulo alfa, un software epífisis diaficiario o una puntuación de Oxford modificado, ¿ya? Pero en general se concluyó que había que fijar todas. Eso es por lo menos es la conducta que nuestro equipo ha desarrollado, con que existe una tasa relevante de compromiso contralateral. En los clavos profilácticos hay más ventajas que desventajas, y a pesar de que la decisión debe ser adaptada al paciente, caso a caso, y puede ayudarse con la evaluación del pinzamiento de la pseudoartrosis. Entonces, nuestra conducta en general es fijar todas las caderas contralaterales. Finalmente, con respecto a las osteotomías que van destinadas a tratar las deformidades residuales posteriores al tratamiento primario, ¿ya? Vamos a empezar a desarrollar una por una. Esta es la que ya mencionamos, la osteotomía de Dunn modificada. ¿Ya? Después tenemos la osteotomía basicervical en cuña de resección, como vemos acá, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha se habla de que no debe ser extraída la cortical posterior, y así va a ayudar a corregir la retroversión, ¿ya? El objetivo es dejar la cadera en valgo y en anteversión, ¿ya? Después, estas se utilizan en epifisiolisis con desplazamiento severo, con Southwick entre 50 y 70 grados, inestable, ¿cierto? Y esta corrección severa, estas correcciones pueden generar di- em, eh, alteraciones en el largo de la extremidad, generando discrepancia de longitud, ¿ya? Em, Se diseñó para corregir la deformidad de la retroversión y mejorar el ROM de cadera, y disminuir la posibilidad de cambios osteodegenerativos, ¿ya? Dentro de las complicaciones, la más importante y la que tenemos que siempre tener en cuenta, porque es devastadora y frecuente, es la necrosis vascular, ¿ya? Uno de los factores determinantes que Loder menciona es la estabilización del deslizamiento, y la etiología de este necrosis vascular no se conoce completamente. Por lo tanto hay que seguir realizando estudios. Se sugiere que hay alteraciones, ¿cierto?, en la irrigación epifisiaria y taponamiento intracapsular. Después, el pinzamiento fémoro-acetabular, la disrupción de la fisis resulta en una traslación posterior de la metáfisis que produce un pinzamiento tipo CAM, ¿ya? Con estudios de hasta un 79% incluso en episodisis leves, ¿ya? Recordemos la episodisis contralateral, que va en un 20%, que ya abordamos. Hay condrolisis,
que es una complicación común en manejos con fijación in situ, que se pasó a llevar el cartílago articular, que es una complicación posquirúrgica, ¿cierto? Y la artrosis a largo plazo, que va a depender de la severidad de la epifisiolisis, con esta enfermedad degenerativa articular de la cadera, se ve en predominio en casos con desplazamientos moderados a severos, ¿ya? Y que las tasas pueden llegar hasta el 100%. La discrepancia de longitud, para prevenir esto, la fijación in situ con múltiple aguja en pacientes jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes presentan más potencial de remodelación y van a mejorar su movilidad, aparte. Osificación heterotópica, que es asociada a la fijación con injerto, que ya prácticamente que no se hace, y las fallas de OTS, migración, que rara vez ocurren, ¿ya? Entonces, como conclusiones, podemos mencionar que es la patología de cadera más frecuente en pacientes adolescentes, por lo que requiere un algoritmo de manejo inicial muy claro. El diagnóstico precoz y oportuno son la base de la buena funcionalidad y posterior, funcionalidad posterior para evitar complicaciones derivadas del mal diagnóstico. La base de este diagnóstico es la sospecha clínica y el examen físico detallado. Importa la clasificación del ODER de inestabilidad, que es clínica. Recordemos que si es que soporta peso o no. El manejo de la epifisiolisis es quirúrgica, con el objetivo de evitar la progresión de esta enfermedad y las complicaciones, siendo las más frecuentes la necrosis vascular y el pinzamiento. Y dentro del manejo en general, tenemos que siempre pensar que si es que es estable, menor a 30, fijación in situ no urgente. Si es que es inestable, mayor a 30, maniobra de Parche no urgente. Si es que es inestable menor a 30, fijación in situ urgente con 2 tornillos. Si es que es inestable mayor a 30, reducción cerrada o Parche de forma urgente, y en caso de no reducir, se puede repetir tanto el procedimiento de Parche o realizar una reducción abierta. La fijación profiláctica, como vimos en la revisión, de esta última revisión sistemática del 2020 de mayo, según Stevens, debe realizarse siempre, ¿ya? Y se necesita entender mejor la fisiopatología de la necrosis vascular en la epifisiolisis. Eso es todo. Muchas gracias.